Aquí comienza Destino Turístico. Você é assim, sonho pra mim, y cuando no te vejo. ¿Cuál sería la mayor atracción que tiene el país para atraer visitantes? Guatemala es cuna de una civilización. Hay descendientes de los mayas que están en todo el territorio nacional en distintas regiones. Prueba de que se mantiene la cultura. Tenemos 25 idiomas oficiales, 22 idiomas que provienen de los mayas. Cada región viste los trajes ancestrales. En matemática eran súper destacados. Tenemos una numeración maya, hay un calendario maya, ¿sí? Hay una literatura maya, hay los códices mayas que reflejan la historia de esa gran cultura. Eran muy adelantados en materia de astronomía, arquitectura. Bueno, tenemos la pirámide que en materia de volumen es la más grande del mundo. Y hay un libro que se llama el Popol Vuh, que es el libro sagrado de las mayas, en donde vamos a encontrar una explicación del universo con toda una cosmovisión. Guatemala es un país megadiverso, en donde aglutina ahí alrededor del 7% de la biodiversidad mundial, y eso yo creo que dice mucho de nuestro país, que tiene 37 volcanes, de los cuales 3 son activos, en donde usted puede entonces perfectamente visualizarlos desde la terraza de su casa, tomándose un café o bebiendo también el mejor ron del mundo, Zacapa Centenario. ¿Qué tipo de gastronomía tienen? La gastronomía guatemalteca es importante porque hay una fusión ahí entre el maya, que utilizaba muchas especias, muchos colores, mucha sopa o cuestiones soposas, con la del español, que también vino, y hubo una fusión entonces entre lo maya, lo español y también lo garífuna, lo negro. Entonces es una mezcla, digamos, interesante porque hay una simbiosis y una combinación espectacular entre estos 3 grandes pueblos. Si tuviese que elegir entre jocón, caquic, pepián, rellenitos guatemaltecos y tamales rojos, ¿qué elegiría? Usted es un ávido cocinero. Bueno, más o menos, ahí yo creo que no le tenemos miedo a la cocina y entonces ahí tratamos de hacer algo, ¿no? Pero a mí me encantaría, o sea, me encanta mucho la sopa, cosa que no encuentra uno, por ejemplo, acá. Entonces, por eso preferiría el caquic. Caquic quiere decir sopa roja, caldo rojo. Es una sopa de pavo. ¿Y el jocón también es en base a caldo? No, el jocón es, digamos, es una salsa verde. Jocón quiere decir jocón en cachiquel, quiere decir salsa verde, producto de que se utilizan unos tomates pequeñitos que se llaman miltomates, que son del color verde y por eso la salsa tiene verde. Entonces la hace usted con cilantro picado, con cebolla y luego el pollo. El visitante que visita Guatemala no se puede perder ni el chocolate ni el café. Oh, estamos hablando de la bebida de los dioses. Nosotros producimos cacao, que es de donde sale esa bebida deliciosísima que solo en su momento solo la bebían los reyes y príncipes mayas. Ya estaba elaborado precisamente para ellos. Entonces tenemos chocolate de muy buenísima calidad y aparte de eso el café. Tenemos 7 regiones productoras de café, dentro de las cuales encontramos café de altura y encontramos café en la parte baja. Entonces esa variación, no solo en la altura, sino en la composición de los suelos, porque tenemos muchos suelos con mucha ceniza volcánica que le genera obviamente esa calidad imprescindible que todo buen café necesita. Por eso estamos rankeados entre los mejores cafés del mundo. Teniendo tan cerca a México y teniendo la festividad del Día de los Santos y de los Muertos, y también era una festividad importante para Guatemala. Sí, realmente importantísimo. La gastronomía ahí sale a flor de piel. Hay una gastronomía española en un plato que se llama fiambre, donde es una mezcla justamente de fiambre
y una mezcla de verduras picadas con distintas carnes. Es espectacular y solo lo come usted el 1 y el 2 de noviembre. Y lo más importante, los barriletes que se construyen y se vuelan justamente en esta época, porque se considera Son que al gigantes. sí, son barriletes gigantes, pequeños, medianos, de todo. Ah. Y la creencia de la gente es de que al volar el barrilete y cuando sube, usted tiene un acercamiento con sus seres que han dejado de existir. Súper interesantes. Esas festividades me encantan. Le pregunto acerca del lago Atitlán. He identificado uno de los más bellos del mundo y alrededor del lago usted puede encontrar 12 pueblecitos. Todos estos tienen el nombre de los apóstoles del Señor Jesucristo: San Juan, San Pedro, San Lucas, etcétera. Esos pueblitos para recorrer se hacen en auto, se pueden tomar una lancha también. En auto y en lancha. Así es. ¿Qué representa la marimba? La marimba es nuestro instrumento nacional. Lo tocan al unísono. Son de los pocos instrumentos en donde que son interpretados por varias personas. Unos tocan unas notas y otros tocan otras notas. Las teclas de la marimba son elaboradas de madera preciosa de el petén, que es del árbol de hormigo. Usted puede sacar o interpretar desde clásicas hasta modernas, de salsa, de bachata, lo que sea, lo puede interpretar con la marimba. Pero es interesante porque son como 7 personas que tocan al unísono distintas notas, determinadas melodías. Embajador, muchas gracias. Le mandamos un abrazo. Turismo de alto impacto. En cuanto a las atracciones turísticas de la capital, ¿qué podemos encontrar? Que más presentamos son los museos arqueológicos, aunque también tenemos museos del traje indígena, tenemos museos de arte colonial, tenemos iglesias, tenemos incluso ruinas dentro de la capital, porque Guatemala ciudad está establecida dentro de lo que fue una antigua ciudad maya llamada Caminal Juyú. Tenemos que mencionar a Guatemala Antigua, que es un sitio patrimonio de la humanidad por la UNESCO y tiene características muy especiales como el adoquinado, las construcciones. ¿Qué es lo que más se sorprende la gente cuando visita? Hablando de una distancia de 45 minutos, estás en Antigua, una ciudad colonial, o sea, es como una ciudad que se ha dormido en el tiempo. Vas a encontrar casas con muros antiguos de 2 metros de ancho que fueron construidas precisamente para resguardar a la gente sobre los terremotos. Vamos a encontrar hoteles que están ubicados dentro de lo que fueron algunos conventos antiguos, como el convento de Santo Domingo. Las calles, como tú lo dijiste, son calles empedradas, empedrado que proviene del siglo XVII. Entonces esto hace que Antigua sea una ciudad que enamora. Son muy atractivas las ciudades coloniales. ¿Qué tiempo usted considera el necesario para recorrerla? Nosotros sugerimos una estadía de por lo menos 2 días en Antigua para poderla recorrer no solo bien en lo que es la ciudad, sino recorrer sus alrededores, ya que alrededor de la Antigua pues también hay algunos pueblitos típicos que tienen artesanías, como los textiles, tienen artesanías, como el chocolate, se ven las fincas de café. Para la gente que le gusta un poquito el turismo más de aventura, se puede hacer canopy, visitar uno de los volcanes activos, que es el volcán de Pacaya. Prácticamente todo el tiempo está haciendo explosiones, se puede ver lava. Una de las imágenes típicas, o tal vez la más icónica de Antigua, es como un arco. Mira, el arco de Santa Catarina fue un antiguo convento, era un convento de monjas de claustro, lo cual prácticamente no les permitía a ellas salir a la calle. Se dice, según la historia, que una señora al morir hereda la propiedad frente al arco a las monjas, y estas pues pidieron al cabildo cerrar la calle para poder cruzar ellas, pero el cabildo lo que autoriza es hacerles un puente, que es este arco, y prácticamente internamente ellas pasan de un lugar a otro sin ser vistas y ellas sin ver a nadie, y aprovechan a poner dentro del arco, a la parte de arriba,
el primer reloj traído prácticamente a Centroamérica que data del siglo XVII. Debe ser una de las fotos más instagrameables que hay. Te puedo decir que es el icono de la Antigua. Tú googleas Antigua y Antigua Guatemala y la primera imagen que te va a aparecer es el Arco de Santa Catarina. Lo que se ve muy colorido es el desfile de Semana Santa. Guatemala para la Semana Santa es llamada la Pequeña Sevilla, precisamente porque esa herencia que viene de Sevilla, España, y que trae esas procesiones, hace que Guatemala sea única en este sentido, porque no es solo la procesión, también se hacen en las calles, se mezcla la parte maya, porque se hacen alfombras de pino, de acerrín, se hacen con frutas, con pan. Y ahora, ¿qué te parece, Héctor, si empezamos a recorrer las ruinas mayas? Los más importantes sitios arqueológicos de Guatemala, o el que más se promociona, es Tikal, que se encuentra al norte de nuestro país, pero cerca de Tikal pues tenemos Yaxha, y tal vez el más importante conocido últimamente es el Mirador. El Mirador cuenta con el templo llamado La Danta, que es prácticamente el templo por volumen más grande que hay hasta ahora en el mundo. Justamente hablando de arqueología, el Centro Arqueológico Quiriguá tiene la estela maya más alta conocida en Mesoamérica. ¿Es así, Héctor? Afirmativo. De hecho, la estela de la cual hablas aparece en nuestra moneda de 10 centavos. Y respecto de las piezas arqueológicas, ¿hay algún museo donde se pueda visitar y tener un contacto más cercano con este tipo de objetos? Museo de Arqueología y Etnología que está precisamente situado en la ciudad de Guatemala. Se tiene de hecho una sala dedicada a todas las piezas de jade, porque el jade, al igual que los incas, para los mayas el jade era su oro, y en este museo ves la máscara de uno de los gobernantes de Tikal, que tal vez sería el atractivo mayor. ¿Y qué nos puede decir del mercado Chichicastenango? Es un colorido, porque ahí hacen o se concentra la mayor parte de piezas textiles que vienen de toda Guatemala, pero precisamente al momento de hacer procesiones para las imágenes que te decía, ves alrededor de estas procesiones los colores con plumas, con collares que la gente va ofrendando. O sea, todo el mercado realmente es un culto religioso. Con las escalinatas todas con flores, así muy coloridas, que la verdad que le dan una impronta muy, muy interesante, más allá del mercado. Claro, claro. De hecho, el templo que tú hablas tiene una cantidad de gradas que prácticamente representan el calendario maya. Entonces, por eso para ellas estas gradas son muy sagradas, porque la gente está representando aquí la vida cotidiana durante todo el año. 18 escalones tendría que ser, entonces. Afirmativo. Ahí está. Bien. Héctor, ¿cómo se dice muchas gracias en maya? Mateos Chagüe. Bueno, Matías Chagüe. Turismo de alto impacto. ¿Te parece si comentamos un poco de Tikal, que son las ruinas arqueológicas? Por supuesto, Tikal es una, te diría, de las ruinas arqueológicas que he tenido la suerte de conocer, es una de las que más me gustó. A ver, las ruinas mayas en general son destinos bastante míticos, ¿no? Uno como visitante, por lo menos a mí me pasa eso, la posibilidad de estar en un lugar histórico, en un lugar donde pasaron tantas cosas, a mí me conmueve un montón. Sin embargo, las ruinas de Tikal creo que lo que tienen de particular respecto a otras ruinas también muy lindas y muy famosas es que la extensión del lugar es tan grande y hay muchas partes que todavía están pendientes de restauración o de excavaciones. Entonces uno no tiene la sensación de entrar en un lugar sumamente explotado, lleno de gente, donde de repente para sacarte la foto tenés que esperar, y que a mí en esos casos, si bien me gusta muchísimo, me cuesta más entrar en clima. En cambio, Tikal es tan grande el parque y está tan inmerso en la selva que uno tiene un poquito esa sensación medio de Indiana Jones, como que te vas caminando y vas descubriendo cada uno de los templos, pero a veces pasa que venís como entre los árboles, unos árboles que son enormes, altísimos, que hay los monos, los pájaros, como que te metes en la selva y de repente se hace un claro y aparece uno de los templos y vos decís, no, soy la primera persona que llegó a este lugar. Te da un poco esa sensación. Una de las imágenes que más me había impactado a mí la primera vez que fui era esto de que
vos subías a la cima, que igualmente hoy se puede subir hasta cierto nivel, y de repente lo que veías en el horizonte eran las copas de los árboles, veías como la inmensidad de esa parte de la selva y las puntas de los templos que sobresalían y decís, esto es una locura, Ajá. es una locura. ¿Estuviste en el volcán también? Estuve en el volcán Pacaya. El recuerdo que yo tengo del volcán Pacaya es muy especial porque era uno de los primeros volcanes que yo visitaba en mi vida, entonces subir a la cima de un volcán siempre tiene esta cuestión de adrenalina y de estar un poco al filo del peligro. Y creo que si bien he subido volcanes en oportunidades después en otros países, lo que me gustó, mejor dicho, del Pacaya es que, bueno, empezabas con un trekking que pasaba por unas aldeas, ibas de a poco subiendo al volcán, pero llegaba un punto en donde te habían advertido antes, tenés que ir con un calzado que tenga muy buena suela, porque estás caminando sobre la roca volcánica y vos ves a metros tuyos que pasa el río de lava. Ahí ves el naranja fluorescente. Yo tengo fotos que estoy con el palo de trekking y atrás mío está la cima, digamos, del volcán con las piedras y demás, y ves un naranja, pero fluo atrás y decís, ay, por Dios, esto es impresionante. En ese momento la excursión se hacía desde Antigua de Guatemala, era una excursión de todo el día, porque tenías que llegar primero al lugar, se juntaban los grupos, iban en grupos grandes con varios guías, y era un trekking de varias horas. No era un trekking difícil, yo soy una persona a la que no le gusta subir muchas montañas, esto era un trekking más bien largo. La dificultad no era por la subida, sino por, digamos, lo mucho que tenías que caminar, pero valía la pena. Me preguntaban sobre la comida, ¿qué fue lo que yo comí tanto? Porque a veces me falla la memoria. Se llama pepián, es la comida que yo probé en Antigua de Guatemala, y es un plato que, aparte de ser muy rico, es muy vistoso también. Es un plato que conquista desde el aroma, desde el sabor, pero ya también desde la presentación. No se vayan sin probar pepián. Te agradecemos mucho que nos hayas compartido tu experiencia y te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes.